Poderoso en esta mañana, Señor. Una vez más, agradecidos estamos delante de ti, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, por la manifestación de tu Espíritu en esta mañana sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más no has sido escaso, Señor, sino que has fortalecido, consolado y edificado tu iglesia, Padre amado. En esta mañana presento, Señor, este mensaje, esta palabra, Señor, para que sea, Señor, penetrando en nuestro corazón, trayendo entendimiento a cada una de nuestras vidas, poderoso Dios. Bendice, Señor, a los niños, a los jóvenes también y a los maestros, Señor amado. Asimismo, bendice mi vida, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden estar tomando asiento, hermanos amados. Recordando, haciendo un pequeñito repaso de lo que vimos la semana pasada, el domingo anterior, el Señor trae un mensaje a la iglesia acerca de ese afecto, teniendo afecto por la casa de Dios. Y pudimos entender cómo eso brotó del corazón de David, un varón que amaba a Dios con todo su corazón. Y no solamente en David, sino en Moisés, sino también en Ezequías, que vino a traer reformas, vino a establecer lo correcto. Y pudimos entender cómo, si yo tengo ese afecto, ese amor por la casa de Dios, Él viene y bendice también mi vida. Y el día de hoy, hermanos amados, vamos a ver otro punto. Y lo que Dios inquietaba mi corazón era tratar acerca de lo que es el diezmo específicamente. Comprender qué es el diezmo, cómo podemos sacar el diezmo y cómo bendice Dios a su pueblo a través de eso. Para ello hago una pequeña introducción solamente. El diezmo, lo que significa es una décima parte, es una ofrenda de la décima parte de los ingresos que nosotros tenemos en este caso para utilizarlos en el servicio al Señor. Y para eso quiero pedirles que por favor vayamos a Levítico 27:30. Levítico capítulo 27, versículo 30. Me dicen un amén cuando lo tienen. Dice así la palabra del Señor: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Recordemos que en aquellos tiempos, hermanos amados, el pueblo de Israel no tenía un trabajo como el que hoy cada uno de nosotros podemos tener, ¿cierto? Nosotros recibimos una paga por el trabajo que nosotros realizamos. En el caso de ellos, el esfuerzo, el trabajo de ellos, en algunos era trabajar la tierra, en otros era el ganado. Entonces, lo primero que ellos tenían de la tierra, los primeros frutos, las primeras crías de sus ganados, eran presentados delante del Señor. Era dado para Él. Y en realidad, hermanos amados, si nosotros analizamos un poquito la parte del diezmo, es de un 100%, se saca solo una décima parte. Es una pequeña porción de lo que se saca. En este caso, el pueblo de Israel, del 100% que tenía de sus frutos, ellos tenían que sacar ese 10%. Del 100% que tenían de sus ganados, ellos tenían que sacar ese 10% para, entendiendo, porque ellos lo hacían también en ese entendimiento, hermanos, de que de Dios era lo que habían recibido, que Dios era el que les había dado las fuerzas, el vigor, que Dios era el que había hecho que esa tierra fuera fructífera para que ellos pudieran cosechar, hermanos, para que ellos pudieran tener de ese fruto de la tierra. Y en esta mañana quiero pedirle a mi hermano Leo que pueda estar pasando. El Señor inquietó mi corazón para poderle, pedirle a Él y Él aceptó poder traer una pequeña presentación, una explicación de cómo es que nosotros podemos o cómo es que se debe sacar en este caso el diezmo. Entonces, Leito, para que pueda estar pasando.
Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Dormidos o no? No, bueno. Bueno, sí, mi parte, como dijo Angisita, es una parte muy corta, de una explicación, digamos, matemática, obviamente muy leve, muy simple de cómo se calcula el diezmo de los ingresos, ¿verdad? Entonces, para lo que les voy a explicar. Hola, ya, listo. Para lo que les voy a explicar, vamos a fijarnos mucho aquí, ¿ok? Lo vamos a hacer de forma muy figurativa, ¿verdad? Muy gráfica, ¿ok? Entonces, ¿me ayudan con la que sigue, porfa? Para eso vamos a trabajar primero con este queque. Eso es un queque, ¿verdad? Queque completo, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, imaginémonos que ese queque, habemos 3 amigos que queremos comer, ¿ok? Entonces, obviamente, para ser justos, los 3 queremos comer partes iguales. Entonces, me ayuda con la siguiente, porfa. Lo partimos en 3 partes iguales, ¿ok? Cuando se parte en 3 partes iguales, cuando un todo, en este caso ese todo es el queque, se parte en 3 partes iguales, cada una de esas partes se llama tercera parte, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, exactamente. Entonces, cuando agarro una, si yo agarro una parte, agarro una tercera parte, ¿ok? Si yo agarrara dos partes de esas, agarraría 2 terceras partes, ¿ok? ¿Estamos con el concepto? ¿Sí? Ahora, me ayudan con la siguiente. Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo, el mismo quequito, ¿verdad? Pero ahora en lugar de 3 amigos, somos 4 amigos los que queremos comer de ese queque, ¿ok? Entonces, lo partimos en 4 partes iguales. Entonces, si cuando lo partí en 3 partes iguales, cada parte se llamaba tercera parte, ¿cómo se llamará cuando tenemos 4 partes iguales? Cuarta parte, ¿verdad? Estamos entendiendo el concepto, ¿verdad? 3 partes iguales, tercera parte. 4 partes iguales, cuartas partes. Si fueran 5, serían quintas partes, ¿verdad? Entonces, si yo agarro una cuarta parte, si yo agarro una parte igual de ese queque, ¿verdad? Estoy agarrando una cuarta parte. Igual, si agarrara 2 partes, estaría agarrando 2 cuartas partes. Si agarrara 4 cuartas partes, ¿qué estaría agarrando? O el queque, ¿verdad? Porque son las 4 partes, ¿verdad? Estamos. Ahora, la forma de expresarlo puede ser así, como dice, una cuarta parte, o lo normal también es así, con numeritos. Esto es lo que yo estoy agarrando y esta es la cantidad de partes en las que estoy dividiendo el queque, en este caso, ¿verdad? Entonces agarro una cuarta parte, ¿ok? ¿Estamos? Todo claro. Si tienen alguna pregunta en algún momento y no entienden, levanten la mano con toda confianza, ¿ok? Ahora, me ayudan con la siguiente. Con la siguiente otra vez, se me olvidó quitar esa diapositiva, perdón. Ahora vamos a hacer otro ejemplo muy parecido, pero con ese otro postre. No sé qué es realmente, pero entonces ahora en lugar de 4 partes, ahora son 10, ¿ok? Es exactamente el mismo concepto. Entonces, somos 10 amigos los que estamos ahora que queremos comer de ese postre, ¿ok? Entonces, si yo agarro una parte, bueno, cada una de esas partes, entonces, ¿cómo se llamaría? Siendo el mismo, una décima parte, ¿verdad? Entonces, si yo agarro una décima parte, ¿ok? Estamos, si yo agarro una parte de esas 10, estoy agarrando una décima parte. Entonces, amigos míos y hermanos míos, esa décima parte de ese queque es el diezmo de ese queque, ¿ok? Una décima parte, como lo dijo Angisita, diezmo significa una décima parte. Ok, entonces si yo agarro de ese queque una décima parte, estoy agarrando el diezmo de ese queque. Ok, todo claro, hasta el momento. Sí, perfecto. Ahora, nosotros no usualmente damos nuestro diezmo de nuestros ingresos, de platita, ¿verdad? No damos un queque, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a calcular bajo este mismo concepto, ¿verdad? El diezmo de dinero, ¿ok? De nuestros ingresos. Entonces, asumamos el salario es de 500,000, ver algo, ¿verdad? Entonces, para calcular el diezmo, igual como hicimos con el queque, lo dividimos en 10 partes iguales, o sea, es una división entre 10, como lo hicimos con el queque, ¿verdad? Entonces, haciendo esa el salario son 500,000, 500,000 entre 10 me da
50,000. ¿Ok? Entonces, estos 50,000 colones, que es el resultado de dividir todo mi salario entre 10, esos 50,000 es el diezmo, que es lo que corresponde al diezmo. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Ahora, ya en la vida real, en la práctica, ahí, ok, una pregunta. No sé si es mejor que pase. No. Ya vamos a ver eso. Sí, ya vamos a ver eso. Ya sé por dónde va la pregunta. Si con lo que sigue no se lo respondo, perdón, si con lo que sigo no se lo respondo, me levanta la mano otra vez, por favor. Gracias. Entonces, ahora sí, en la vida real, si yo tengo mi salario y todo, ¿cómo calculo eso, verdad? Porque no cualquiera tiene la capacidad de dividir en la mente, ¿verdad? Entonces, hay tres formas, con una calculadorcita. La primera forma sería agarrar el salario y multiplicarlo por 0.1. ¿Ok? Esa es la primera forma. Si yo multiplico los 500,000 de este ejemplo y los multiplico por 0.1, me da 50,000. ¿Ok? La segunda forma es, si la calculadorcita tiene el símbolo, el signo, el simbolito del porcentaje dentro de sus teclas, se puede usar esta, el salario por 10, que es el 10%, y estripo el simbolito del porcentaje. ¿Ok? Eso me da 50,000, igual. Y la otra forma, y la más fácil, que es la que es siguiendo el concepto de lo que hemos estado viendo, es 500,000 entre 10, ¿verdad? Salario entre 10 en la calculadora, y todas esas tres les va a dar 50,000. ¿Ok? Matemáticamente esas tres formas son equivalentes. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, la misma operación, solo que expresada de formas diferentes. ¿Ok? ¿Todo claro hasta el momento aquí? ¿Ok? Ahora, siempre está la consulta, la duda, ¿verdad? De, ok, pero es que está el salario bruto, ¿verdad? Y está el salario neto, y qué es el salario bruto, y qué es el salario neto, y de dónde saco el diezmo. Ok, si yo me voy a Deuteronomio 14:22, que hace referencia al diezmo, ¿verdad? Vemos que dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera ese año. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, si estamos hablando de salario bruto o salario neto, bueno, primero la diferencia, salario bruto es todo mi salario, todo lo que me pagan, ¿verdad? Por el trabajo que estoy realizando. El salario neto es después de las deducciones que hay por ley, ¿verdad? Lo que pago a la caja, lo que pago el impuesto de renta, demás. ¿Ok? Entonces, después de que me aplicaron esas deducciones, yo tengo el salario neto, ¿ok? Que son deducciones obligatorias, pero salen de nuestro salario. ¿Ok? Entonces, si yo entiendo lo que dice ese versículo, que es de todo el producto, deberíamos entender que entonces el diezmo se calcula desde el salario bruto, ¿ok? No el salario neto. ¿Por qué? Porque al final, las deducciones, a pesar de que son obligatorias, son gastos que salen de nuestro salario. ¿Ok? Entonces, no es como decir, ok, primero voy a gastar en estas cosas y después le estoy pagando a Dios. O no pagando, ofreciéndoselo a Dios, ¿verdad? Ok, ¿estamos claros por ese lado? Sí, era esa su pregunta. Ok, perfecto. Ahora, también se me acaba de ocurrir tal vez otra pregunta que les puede salir. Si yo gano quincenalmente, o si gano mensualmente, o si gano variable, ahí me pagan por trabajos. Si yo decido sacar el diezmo de cada pago, ya sea quincenal o al final del mes, sumo todo y aplico el diezmo, ¿verdad? Matemáticamente todo eso es igual. Si yo, cada pago, digamos que me pagan todos los días y yo saco de cada pago de cada día el 10%, o al final del mes sumo todo lo que me pagaron y de eso salgo el 10%, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Se aplica el factor común que vimos en el colegio. Ahí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del factor común? Sí. Pero entonces, en ese caso, si me pagan semanal, quincenal, si me pagan todos los días, es igual, ¿verdad? Si yo sumo todo al final y saco el diezmo, o si de cada pago saco el diezmo, al final es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Eso sería. Dejo con Angisita. Muchas gracias, Leo. Perdón, sí, hermanita. Si gusta, pasa aquí para que puedan escuchar madre. la pregunta. Venga, mamita, aquí.
Digo mamita porque es mi mamá, ¿verdad? No piensen que... Buenos días a todos, que el Señor los Dios. bendiga. La pregunta es esta, me imagino que muchos se la preguntarán también. Aparte del salario que se recibe, si se recibiera un aumento del salario o si hiciéramos otro trabajo aparte del salario que se recibe, si yo tuviera una empresita y tuviera mis entradas, también tendría que... Y me quitaron la diapositiva. Al final, aplica exactamente lo de todo el producto, o sea, todos mis ingresos. Entonces, es Todos una buena mis pregunta. ingresos. Si yo tengo diferentes fuentes de ingreso, es la suma de todas mis fuentes de ingreso. De todas las Ok. cosas. Ella preguntaba, no sé si escucharon, que si tiene diferentes fuentes de ingreso, ¿cómo hace? ¿Si aplica también para todas las fuentes o solo para ¿Ah? Sí, ya voy. Si quiere va pasando, Ali. Sí, que si se sacaba de todas las fuentes de ingreso o solo las fijas. ¿Ah? Que el Señor les bendiga. Ven. No, con respecto a que, digamos, si yo tengo una empresita, lógico que lo que yo tengo que dar del diezmo de esa empresa es sobre las ganancias, no sobre, qué sé yo, si yo, el hermano, ¿cómo se llama? Isaac, vendió 300,000, él tiene que sacar de ahí cuánto fue lo que él invirtió para comprar toda esa mercadería y de lo que quedó de ganancia, de ahí es donde él se tendría que sacar el 10%, no de todo lo que… Excelente, sí, muchas gracias por ese aporte. Lo que se llaman utilidades, ¿verdad? Lo que es ya ganancia como tal, digamos mi salario que mi empresa me está dando, ¿verdad? Porque la empresa también necesita recursos para subsistir. No, pues no es mi caso, pero normalmente, digamos, a donde le depositan el salario neto. Entonces hay que estar conscientes de cuál es el salario bruto, nada más. Entonces, dependiendo de dónde les dejen eso por escrito, que sepan que ese es el monto, no lo que le llega a uno, ¿verdad?, al bolsillo. Exactamente, gracias por ese aporte. O sea, siempre lo que nos llega ya es el salario neto, ¿verdad? El de allá. ¿Ok? Porque como esas deducciones obligatorias son por ley del patrono quien se encarga, o sea, nuestro jefe empresa, el que se encarga de sacar esa plata y pagársela al Estado, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes que lo que nos llega para los que son empleados, ¿verdad? Lo que les llega a la cuenta ya es el salario neto, bruto. Entonces hay que ser, igual siempre es buena práctica ser consciente y hacer uno de los cálculos de que si lo que me están rebajando es correcto, ¿verdad? Pero siempre tengo que estar consciente de cuánto es mi salario bruto. ¿Okay? Por lo general, los que trabajamos para una empresa, la empresa tiene que enviarnos lo que se conoce como colilla de pago, ¿verdad? O sí, colilla de pago. Entonces ahí es donde viene detallado cuál es mi ingreso bruto y a partir de ahí cuáles son las deducciones que, como dice Leito, aún por ley tenemos, ¿verdad? Lo que es la caja, lo que es el INSS, lo que es la renta. Si hay asociación solidarista y nosotros somos parte de esa asociación solidarista, también se nos hace una deducción de la asociación y si tenemos ahorros, si tenemos préstamos con la asociación, lo que sea, también eso se nos deduce del salario bruto. Pero volvemos a lo mismo, el diezmo se saca del salario bruto. O sea, ustedes como trabajadores tienen derecho a recibir esa boleta. Entonces, si no se las dan, ustedes tienen todo el derecho de pedirla y la empresa está obligada a darles ese detalle de todas las deducciones y demás, ¿verdad? Por aquello que sepan que tienen el derecho como trabajadores para hacerlo. Sí, Dios nos siga bendiciendo. Hay algo muy importante en esto y no debiera estar hablando por ser pastor, en el sentido de que muchos señalan esa parte con respecto al diezmo, pero siempre hay una queja dentro de la parte de los hermanos a donde dicen, bueno, es que ese sí puede diezmar porque gana mucho, yo no diezmo porque gano poco.
Entonces, si estamos hablando de que yo me gané 100,000 colones, ¿cuánto tendría que dar de diezmo? ¿Perdón? 10,000. 10,000. ¿Y si me gané 1,000,000? Ok, ¿y si me gané 10 millones? Sí, va. Entonces, si la persona gana 10 millones de colones, tiene que dar, ¿cuánto es de 10 millones? ¿El 10%? 1,000,000 de colones. Entonces, hermano, no es la parte de lo que la persona pueda estar ganando, a donde viene muchas veces la crítica, es que yo no doy porque él sí gana mucho. Si sabemos que todo vino de Dios, sea que gane mucho o que gane poco, es el 10%. No me está pidiendo el Señor absolutamente nada más de lo que me está entrando, para que nos quede claro esa parte, porque lo he oído a lo largo de mis años, ese tipo de, como tipo queja, ¿verdad? Pero no es que unos dan más que otros, no, todo depende de lo que usted gane, siempre va a tener que dar el 10% y ahí, ¿verdad? Gracias, Mr. Charlie. Sí. Adelante. Buenos días, hermanos. Yo quería aclarar solamente algunos puntos, son muchas preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando se habló de asociación solidarista y algunos otros ahorros que sacamos de ese salario, lo metemos al banco, la asociación o el banco nos va a dar independientemente intereses, de ahí se saca un diezmo. Pero cuando hayamos retirado ya ese monto que hemos sido ahorrado, que ya le habíamos sacado el diezmo, como la asociación que nos lo devuelva cuando nos jubilamos, yo sé que a Dios hay que darle generosamente. Ahí sería ya, la persona se cuestionaría, hey, ¿tengo que dar o no tengo que dar? Porque ya lo di. ¿Me doy a entender? Ok. Después, cuando se nos regala algo, también no podemos hablar solo de salario, sino de parte de Dios recibimos dávidas, alguien generosamente nos regaló un dinero, entonces de ahí también debemos sacar un diezmo. Lo que sí me pregunto yo, si nos regalan algo, como se llama en especie, nos regalan un carro o algo, si hay que llevarlo a valorar y en base al precio, pues por eso sacar de ahí, no sé, si me responden en eso. También, ¿me expliqué? Sí. Sí, claro. Vamos a ver, con respecto a los ahorros, yo ya diezmé con respecto a los ahorros, yo ya diezmé de lo que estoy ahorrando. Entonces, si diezmo después de que retiro los ahorros, estoy diezmando doble. Con respecto, se me olvidaron los demás. Ok, y eso, sí, sí, porque es que si lo aplicamos a eso, a todo el producto, o sea, lo que llegue, ¿verdad? O sea, igual si algún maestro me quiere ayudar, porque yo solo venía a hablar de la parte técnica, de cálculo, ¿verdad? Que tenga con qué sustentar, porque yo voy a decir, yo no sé si quiere más bien hablar usted. En la parte de lo que son las especies, por ejemplo, si nosotros recibimos algo, qué sé yo, nos dan, como dice el hermano, nos dan 10,000 colones, 20,000 colones, entonces eso es algo que hemos recibido en realidad, entonces podemos dar ese diezmo de lo que hemos recibido. Si tenemos, qué sé yo, un árbol de limón en nuestra casa, y resulta que dio los primeros limones, aunque sea un limón, si lo entendemos o lo llevamos a la palabra de ese limón, tengo que traer ese diezmo. Ya todo lo demás es lo que me va a quedar a mí, ¿ok? Con la parte de lo del carro, obviamente, si a mí me dan un carro, yo no voy a diezmar el carro, ¿verdad? O sea, o una llanta, no voy a traer una llanta, ¿verdad? Ya no me sirve el carro. Pero en este caso, si usted le dan el carro y usted lo vendió, usted está obteniendo una ganancia de ese carro. Entonces, sobre esa ganancia, entonces sí se tendría que dar el diezmo. Recordemos que es de todo lo que nosotros recibimos. Todo lo que nosotros recibimos se da esa décima parte. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer ese cálculo. Y ya tal vez, porque digamos, obviamente cada caso puede ser particular y cada caso habría que analizarlo, porque digamos, en el caso del carro, si fue que yo ahorré para comprarme el carro, yo de esos ahorros ya diezmé, ¿verdad? Entonces,
obviamente, lo que estamos hablando es a modo general. Si tienen preguntas particulares, los podemos incluso contestar después, ¿verdad? Para allá, porque en algunos casos hay que sentarse a analizar y todo, ¿verdad? O sea, cada caso puede ser particular. Hermano Nicolás, ¿es muy particular o...? Bueno, pase. No sé, es como ya seguir dando, buenos días. Buenos días. Como ya seguir dándole vueltas y muchos puntos que se pueden sacar, porque digamos decía lo que pensaba sobre la parte del carro, que Leo decía que si se vende, o no me acuerdo quién lo dijo, que si se vende pues se da de la ganancia, pero si no se vende, entonces es como que… Sí, digamos, puede ser voluntario, pero yo digo, si estoy en ceros, o sea, mi presupuesto está en ceros después de pagar diezmo, ¿de dónde doy para ese voluntario? O sea, sería un voluntario de… Me regalaron el carro, pero yo doy mi diezmo, pero no me sobra. Y me regalaron un carro. No le entiendo. ¿Contestando eso? ¿No? Ahí viene la esposa a ayudarle. Cosquearlo. ¿Qué pasa? Ponga atención. Dios los bendiga, hermanos. No es solo respuesta a lo de él, sino vamos a aclarar, nos vamos a devolver al versículo. Dice, no sé si la hermana Angie tiene el significado de indefectiblemente, que más adelante lo vas a tocar. Me voy a saltar esa parte, dice, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y vamos a hacer una diferencia entre diezmar y ofrendar. Y el hermano Leo, en el diagrama que él hizo, la primera palabra que encontramos es trabajo. Por eso dice que viene del campo, porque ahorita no somos agricultores, ¿verdad? Pero antes, pues claro, les tocaba, haga huequitos, ponga la semilla, eche la agüita, quite los bichitos y ahí va. Cuide hasta que dé el fruto. Ese era su trabajo. Entonces nosotros nos tenemos que poner a pensar cuál es mi trabajo. Porque un regalo es algo por lo que yo trabajé. No. Entonces, si a mí me dan 100,000 colones, yo digo, qué buen regalo, muchas gracias. ¿Tengo que diezmar? Yo no trabajé por eso. Pero si de mi corazón sale, Señor, tú eres tan bueno, yo no me esperaba este regalo, pero en tu misericordia tú me diste, yo como ofrenda te voy a traer. ¿Tiene que ser el 10%? No, porque no es diezmo, puede ser lo que yo quiera, porque es una ofrenda. Entonces, ahora que el hermano Leo se devuelva la palabra indefectiblemente, cuando ya juntemos todo, ya vamos a entenderlo mejor. Dios los bendiga. Bueno, ya eso se solucionó. Pero me salió la última que también tenía pensado, era a raíz de eso, como que de lo que decía de que si no me alcanza. Si fuera el caso también de que, no sé, como estuvimos viendo, no tuve una buena mayordomía y estoy en deudas. Si estoy en deudas y diezmo, sigo como que yéndome a más deudas. En ese caso, se tendría que dar diezmo y seguir endeudándome. Nico, qué pena, pero no puse atención a la pregunta. ¿Será que me puede repetir? ¿Me escucha? Sí, que no puse atención a la pregunta que estaba buscando. No sé si puede repetir. La pregunta es que si él está endeudado y da diezmo, se va a seguir endeudando más. Entonces, ¿es así? Vamos a ver. Eso ya puede ser un caso muy particular. Sí. Porque habría que sentarse a ver cómo es el manejo que para usted, para dar diezmo, tenga que endeudarse, porque eso no debería pasar. No, por eso, si fuera el caso de que mi mayordomía no fue buena y estoy en deudas, sí. No. Sí, exacto. Pero si o sea, puede estar en el corazón, doy el diezmo y sigo o no dejo de dar el diezmo y empiezo como a salir, digo yo. Ok. Vamos a darle a la hermana Jacqueline para que pueda aclarar esa parte. Vean, hermanos, esto definitivamente pues es un tema bastante, polémico no, porque bíblico es muy claro y la Biblia no trae polémicas. Se vuelve polémico porque nosotros en nuestra naturaleza humana no queremos sujetarnos a las escrituras.
Nada más reforzar lo que dijo la hermana Noelia. Lo que nosotros diezmamos es de lo que trabajamos. No entran los regalos, no entran, los regalos, porque qué otra cosa sería. Todo ingreso de lo que yo recibo, de mi esfuerzo, de mi trabajo, y eso es lo que está literalmente escrito en Deuteronomio, ¿ok? Entonces es de lo que recibimos. Si como corazón voluntario yo soy una persona que quiero darle al Señor porque tengo afecto a la casa, que es el tema que nos viene presentando el Señor a través de nuestra hermana Angie, y a mí alguien me dio, qué sé yo, una herencia de 20 millones, pues yo digo, Señor, aquí voy a darte en ofrenda a tu casa lo que el Señor me ponga, sea 1 millón, sean 2 millones, sean los 20 millones, dependiendo de la voluntariedad que tenga en el corazón. Pero ya eso sería una ofrenda voluntaria, no podemos confundir los términos, ¿ok? Ahora, yéndome a la respuesta del hermano Nicolás, la palabra dice indefectiblemente. Y eso significa, no sé si la hermana lo trae más ahí. Dice que no puede faltar o dejar de ser. Inevitable, seguro, cierto, infalible. Dígalo despacio y con buena letra. Que no puede faltar o dejar de ser. Entre sus sinónimos está inevitable, seguro, cierto, infalible, indeclinable, evidente. O sea, si tomo esa definición, no hay razón justificable delante de Dios por lo que yo deba dejar de diezmar. Si tomo eso, ¿ok? Si yo soy una persona que he sido un mal mayordomo, que fue el ejemplo que puso el hermano Nicolás, y aquí es donde les digo que esto es muy fino porque me voy a ir al último versículo que citó la hermana Angie antes de entrar a Deuteronomio. La hermana Angie citó el versículo de Levíticos, capítulo 27, versículo 30, ¿verdad? Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. La hermana se detuvo ahí. Yo voy a leer el 31. Y aquí es donde, hermano Nicolás, nos metemos en un problema grave, grave. Porque nos dice la Escritura, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, dejarse algo de eso, añadirá la quinta parte de su precio por esto. O sea, le tengo que pagar intereses del diezmo al Señor Jehová, porque me lo dejé. Qué terrible, ¿ah? Dice la hermana Dorita. Entonces, les dije que la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, yo no le doy al Señor porque a mí no me alcanza, sin entender que es del Señor del que está viniendo todo lo que nosotros tenemos. Usted y yo estamos en la libertad de hacer lo que queremos. Y si el hermano Nicolás expresa, bueno, yo tuve una mala mayordomía y por eso no estoy dando el diezmo, usted está en libertad de no darlo, nadie lo obliga. Pero yo soy maestra de la palabra y tengo que sujetarme a las escrituras. Y la escritura me dice que si usted no lo hace, le debe, además de lo que está cogiendo, si quiere redimirlo, y voy a retomar para aclarar un poquito, ¿qué es redimirlo? Como aquí nos está hablando del fruto de la tierra, digamos que yo coseché dátiles o olivas, que era lo que en ese tiempo se usaba, y las olivas tienen unas propiedades, aceitunas, tienen unas propiedades muy importantes, de ellas se sacan el aceite, además de sacar el aceite de la oliva, que todos sabemos que es sumamente nutritivo, la oliva como tal tiene la habilidad de guardarse por años y no se daña, y es un producto muy alto para la nutrición del ser humano. Generalmente las pasas, las uvas y ese tipo de cosas, lo que se conoce como la dieta mediterránea, es muy saludable, y en aquellos tiempos para los largos viajes y todas las reservas eran muy necesarios. Aquí me estoy metiendo en una rama que es nutrición y también está en la Biblia, porque la Biblia tiene de absolutamente todo. Pero ¿qué pasa? Resulta que yo coseché olivos y yo digo, caramba, si le doy el 10% de estos barriles de aceitunas, pudiendo yo venderlas y ganarme un poco más, ¿cómo hago, Señor, para dejarme yo estos 2 barriles y no dártelos en el diezmo? El Señor me dice, déjeselos, véndalos, pero me da lo que valen los 2 barriles más la quinta parte. ¿Me estoy dando a entender?
Y aquí literalmente está escrito, o sea, yo eso no lo puedo cambiar. A eso es lo que el Señor se refería cuando dice, si alguno quisiera rescatar algo, si yo quiero rescatar esas aceitunas y no diezmarlas, si quiero rescatar los dátiles y no diezmarlas, entonces déjeselo y pague la quinta parte. Hoy en día, ¿quién vive de cosechar aceitunas? Levante la mano. ¿Quién vive de cosechar dátiles? Levante la mano. En esta sociedad vivimos de una colilla de salario la mayoría, y los que no tenemos una colilla de salario, tenemos una empresa propia muy probable que es la que nos genera los ingresos, ¿cierto? Entonces, si yo me quiero dejar el diezmo porque soy un mal administrador o porque simplemente soy agarrado y no quiero reconocer que viene de parte de Dios y que a Él le debo todo y no quiero dárselo, el Señor me dice, usted quiere dejárselo, déjeselo, pero después me tiene que agregar la quinta parte de eso que se está dejando. Y ahí es donde, vuelvo y reitero, se nos pone un poquito, ¿qué? Pesado. Porque en este caso estaríamos hablando, señor matemático, porque ese no es mi, bueno, usted no es matemático, pero por si acaso, estaríamos hablando de que cuánto sería de 500,000 colones, ya vimos que 50,000 son el diezmo. ¿Cuánto sería la quinta parte más que me tocaría darle al Señor? Es quinta parte del diezmo del total. Dice aquí, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, o sea, del precio. Por eso, entonces de 50,000, la quinta parte, 10,000. Entonces, hermano Nicolás, su mala mayordomía le cuesta 60,000 colones. 10,000 más. Porque la mala mayordomía como hijos de Dios implica que nosotros no estamos realmente tomando en cuenta lo que Dios nos pide realizar, que no solamente es ser buenos mayordomos de las cosas materiales, sino de las cosas también espirituales, ¿ok? Entonces ahí es donde, no sé si con eso se le aclara su pregunta, hermano Nicolás. Gracias. Gracias, hermano. Igual estamos tomando a Nico como ejemplo, ¿verdad? Es que él sea. Bueno, bendito el Señor. ¿Tiene algo más? ¿Quién más? Parece que Omi está. No sé. Bueno. Igual, yo quiero hacer un aporte, ya aparte, ¿verdad? Perdón, Ian, ya digamos en la teoría, digamos, de finanzas personales, voy a hablar de los ahorros. Varios libros, por ejemplo, Robert Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre, el autor, no recuerdo cómo se llama ahorita, El hombre más rico de Babilonia, que son libros que hablan y que enseñan sobre cómo manejar sus finanzas. La recomendación, estoy hablando de ahorros, la recomendación que ellos hacen siempre es, desde el momento en el que usted obtiene su salario, su ganancia, y usted quiere empezar a ahorrar, desde ese momento se tiene que apartar sus ahorros y hacer como que eso no lo tiene y organizar sus finanzas con el resto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo espero a lo que me sobre para ahorrar, contéstenme ustedes, ¿cuántas veces voy a ahorrar? Nunca sobra, ¿verdad? Entonces, es exactamente igual con el diezmo, y con el diezmo aplica todavía algo más que es la fe, ¿verdad? Entender por qué es que estoy dando el diezmo, y yo creo que Angie después va a tocar el por qué, ya la parte espiritual del diezmo, e incluso la estrategia de Dios para nosotros como seres humanos, del por qué tenemos que dar plata todos los meses o todas las quincenas a la iglesia, ¿verdad? Porque Dios en su sabiduría es tan grande que entiende nuestra condición humana, el por qué nosotros tenemos que estar haciendo algo constantemente para que no se nos olvide el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero el diezmo aplica, digamos, esa misma teoría. Si yo espero al final de mi quincena para sacar el diezmo, ¿voy a tener con qué sacar el diezmo? No, igual que como no voy a poder ahorrar, nunca, ¿verdad? Entonces, al igual que con los ahorros, para sacar el diezmo, yo debería sacar el diezmo en el mismo momento en el que me llega para poder tener de dónde sacarlo y organizar mis finanzas con respecto a lo que me sobra ya el diezmo, menos el diezmo y menos mis ahorros, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, siempre sale la idea de que, porque
cuando se habla de ahorros, muchas personas lo piensan, e incluso el diezmo también, a mí si acaso me alcanza para vivir, ¿verdad? ¿Qué va a estar sacando para ahorrar? Refiriéndome a los ahorros, ok, siempre hay formas de uno crecer, ¿verdad? Económicamente, capacitándose y haciendo muchas cosas como para uno alcanzar eso. No es simplemente negarse a eso. Ahora, si lo aplico al diezmo, aplica eso. Además de eso, si usted está aquí es porque usted confía en Dios y confía en las promesas que Dios tiene en su palabra. Y el diezmo es una palabra, es una promesa, perdón. Él mismo nos dice, es más enfático, nos dice, pruébenme esto, ¿verdad? Entonces, si yo aplico mi fe para unas cosas, pero para el diezmo yo digo, no, aquí no tengo fe, y ahí, ¿en qué es esa fe a medias, verdad? Exacto, selectiva, eso no es lo que me conviene, ¿verdad? Y así tampoco funciona. Era un aporte aparte. Omri tenía un aporte, yo creo que ya me va a bajar. Señor les bendiga. Amén. Bueno, creo que el tema es muy importante porque siento que primero lo que tenemos que tener claro es que cuando Dios trae todo, el conocimiento es con un propósito y es para poder bendecirnos. Recientemente hablaba con un hermano y le decía, cuando a veces Dios nos pone lo que nosotros creemos que son leyes, en realidad es una muestra de amor. Si yo como padre sé que, por ejemplo, por decirles algo, Caleb va a ir por un lugar que es peligroso, que yo sé que pueden matarlo, que pueden hacerle algún daño, yo le voy a decir, Caleb, no vaya por ahí. Pero no porque yo quiero tenerlo amarrado y no quiero que conozca, no, porque lo amo y porque no quiero que le pase ningún mal. Cuando Dios establece leyes y nos establece cosas que son importantes, puede ser que nosotros sintamos como hijos de que nos están limitando, de que es que nos están quitando cosas, es que nos están subyugando, pero eso es amor de Dios. El amor de Dios porque Él quiere prosperarnos y su palabra constantemente durante toda la Biblia, digamos, nos habla de promesas y esas promesas tienen condiciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cumplir de nuestra parte y en el cumplirlas Dios cumple sus promesas. Y esa es la certeza que tenemos en ello. Y bueno, creo que parte de lo que ya se ha hablado, o lo que han aportado los hermanos, se ha venido aclarando con respecto a eso de cuando se nos da tal vez alguna ofrenda o un regalo, no es exactamente un producto de nuestra tierra, no fue algo que nosotros elaboramos para conseguir, ¿verdad? Y que por ende, si quiere salir nosotros, saldría como una ofrenda voluntaria. Igual me comentaba una hermana atrás con respecto a cuando alguien, qué sé yo, me dice, mira, Henry, recibí de parte de Dios darle esto para que pague el recibo de la luz. O sea, eso es para algo consagrado específicamente para pagar la luz. Yo no puedo agarrar de eso, ¿verdad? Ni para cosas personales, ni tampoco pensar de que entonces tengo que diezmar, porque obviamente eso es algo consagrado y que se me dio para eso, no es un producto de mi trabajo. Como para aclarar, digamos, las cosas como tienen que ser. Y algo que el Señor me ponía a meditar el día de ayer estuve leyendo varios capítulos ahí del libro de Deuteronomio y me llamó mucho la atención. En Deuteronomio 12, el título que le ponen al capítulo 12, digamos, en esta Biblia dice leyes para la adoración correcta. Y me llamó mucho la atención cómo Dios estableció las cosas y ve como todas estas ofrendas como una forma de adoración de parte nuestra. Es decir, que cuando nosotros lo hacemos y lo hacemos con un corazón agradecido delante de Dios, porque Dios me está dando un 100% y me voy a quedar al final con el 90% para poder salir adelante, porque si Dios dice, no le doy nada, le doy 0, pero Dios cada día nos da, y nos da desde el momento que nos da la fuerza a nuestro cuerpo para poder respirar, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos, absolutamente todo, proviene de Dios. Entonces, de Dios recibimos, y por ende Él lo que nos está enseñando es aprender a dar, porque así como Él nos da, quiere que nosotros aprendamos a dar, ¿verdad? Porque aún, si luego no sé si se va a tocar dentro de la enseñanza, el propósito, porque es el diezmo, porque no es simplemente, deme el 10, y
No, eso tiene un propósito y Dios lo estableció con ese fin. Pero lo que quería compartirles con respecto a esta cita rápidamente es en el versículo 4. Bueno, ahí está hablando, digamos, de dónde deberían ser los lugares que nosotros deberíamos adorar. Entonces, dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Si ustedes siguen leyendo, y ojalá puedan llevárselo de tarea, digamos, estudiar este capítulo 12, no lo dice una vez, lo dice, si no me equivoco, hasta 4 veces, donde Dios dice, lleven sus diezmos, lleven sus ofrendas al lugar que el Señor escogiere y estableciere para cada uno de nosotros. Y esto quisiera aclararlo por lo siguiente. Un amigo hace algunos años me comentó, yo no diezmo, pero si yo veo a alguien que tiene hambre ahí en la calle, yo voy, le compro un almuerzo y se lo doy, y ese es mi diezmo. ¿Ustedes creen que eso sería lo correcto, digamos, de lo que Dios me dice a mí que es el diezmo y que lo puedo llegar y, como dice, llevar a cualquier lugar? Porque Dios estableció un lugar para cada uno de nosotros. Y allí donde Dios estableció el lugar, que es el lugar de adoración para mí, que me estableció para mí y para cada uno de los hermanos en sus iglesias, ahí es donde yo debo llevar mi diezmo, mi ofrenda, todo lo que el Señor me proveyó y me bendijo. Porque ahí es el lugar que Dios escogió para mí. Y esa es la parte en donde quería aportar, en donde tuviéramos mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces podemos, en nuestro razonamiento, yo creo que ahí es donde a veces tenemos que tener cuidado porque nuestro corazón, como dice la Biblia, es engañoso y va a tratar de ver cómo justificar y cómo camuflar las cosas, ¿verdad? ¿Y para qué hace eso? Porque hay promesa de Dios de bendición. Porque Dios dice que Él prosperará al pueblo que obedeciere sus mandamientos. Entonces, Dios puede estar prometiéndole a cada uno de nosotros prosperidad. Y no solo espiritual, obviamente eso primordialmente, pero también aún en lo material. Pero el diablo va a tratar de ver cómo nos engaña, cómo nos seduce, cómo nos dice, ¿verdad? Como tal vez hizo con Eva y le dijo, pero es por eso que no pueden comer ningún fruto del huerto. Y Eva como que despertó y dice, ¿cómo que no? No, de todos podemos comer, solo de este no. Ah, pero ¿por qué no? Porque Dios sabe que serán como Dios. Y empieza a tratar de ver cómo le ensuaviza y le pone dulce a la tentación, ¿verdad? Que tal vez uno le puede llegar a decir el enemigo, no diezme, pero lleva ahí una ofrenda aquí a esta persona que está a eso, y eso vale como el diezmo. Y claro, yo digo, sí, no tengo que pagar tanto. Tal vez el diezmo son 50,000 y le doy la ofrenda son 10,000. Me suena bonito eso, buen negocio. Pero ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Robándonos la bendición que Dios tiene para nosotros, porque yo debería dar mi diezmo en el lugar donde Dios me estableció, y allí viene la bendición de Dios. Es importante no cambiar las escrituras, ¿verdad? No tergiversar, y eso tal vez es donde tenemos que tener mucho cuidado de que el enemigo pueda venir a engañarnos y a querer robarnos, primero que todo, esa comunión con Dios, y segundo, las bendiciones que Dios tiene para nosotros por causa de que no nos sujetamos o que no entendemos o nos desviamos de donde teníamos que ir. Amén. Es una consulta, un aporte, Dorita, porque todavía me falta una parte y necesito avanzar. Entonces, si es un aporte, pase rapidito, hermana, sí. Dorita. Esperemos que sí. Me perdona si hablo así, media rara soy yo, ¿verdad? Pero el Señor me ama como Amén. soy. Así es, Dorita. Cuando yo trabajé en una fábrica, hermanos, yo me cansaba y todo. Una vez trabajando, empiezo así, ¿verdad? Cada vez que ya me ponía en la máquina, me agarraba un dolor aquí.
Y yo decía, voy a tener que dejar el trabajo botado. Y yo decía, pero Señor, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que trabajar. Y un día así, inmediatamente me puse la mano y reprendí, hermanos, ese dolor se fue para siempre. Y ahí seguí trabajando, como 15 años trabajé. Vea qué Dios más fuerte para mí que me libertara de ese dolor. Cuando yo recibí, me dijeron, ¿usted tiene pensión? Y yo decía, no puede ser, Dios mío, tengo pensión, no lo creo. Vaya, Dora, usted tiene pensión. Fui y me dicen, tiene pensión. Y hermanos, desde que yo recibí la pensión, yo traigo el diezmo de esa pensión, porque soy una mujer agradecida de lo que Dios hizo en mi vida. Dios me dio la fuerza, Dios me dio todo y todavía tengo fuerza a estas edades que tengo. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque esa bendición que me dieran, ¿cómo se llama? La pensión, con mucha alegría la traigo a la iglesia. Y aquí es donde yo recibo bendición, recibo la palabra, recibo todo. ¿Cómo no voy a traer ese diezmo a la iglesia? Es que es un agradecimiento al Señor. Si usted se enamora de Cristo, esa plata, usted la agarra y la da, porque está enamorada de Cristo. Usted no va a ser una persona agarrada para el Señor. Hay que dar el diezmo, hermanos. Sean agradecidos con el Señor. Él nos sana, Él nos levanta, Él nos da todo lo que tenemos puesto, nos da el alimento todos los días. ¿Cómo va a ser que no van a dar el diezmo? Lo van a tirar por otro lado. Aquí es el diezmo, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén, bendito el Señor. Bueno, más claro no nos puede quedar, ¿verdad, hermanos amados? Sin embargo, en esta mañana el Señor había también inquietado mi corazón a pedirle a nuestra hermana Roxana Vega que pueda compartir con nosotros un testimonio relacionado al diezmo también. Entonces le voy a pedir a mi hermanita que pueda estar pasando, porque es un testimonio de cómo Dios cambia también y cómo Dios bendice cuando nosotros entendemos y tenemos ese afecto por la casa de Dios. Buenas tardes, porque ya sé que están cansados, pero estoy súper asustada de estar aquí compartiendo ese testimonio, porque si hablamos de las juponas en contra del diezmo, levanto la mano primero y quisiera contarles el porqué. Yo vengo de una familia muy católica y diezmar, visitar una iglesia cristiana era desobedecer al fundamento que yo tenía. Y siempre fui muy obediente y muy controlada con las cosas que mi papá me enseñó. Entonces, visitar una iglesia jamás, muchísimo menos diezmar. Lo había intentado en algún momento ir a una iglesia y escuchar la palabra de Dios, pero yo siempre decía, ojalá que no sea bulliciosa, que no canten, que no bailen y que no pidan el diezmo. La primera vez que fui a una iglesia cristiana, no fue a esta, pero resulta ser que, recuerdo que ese día mi esposo se iba a poner unos zapatos nuevos y yo le digo, ¿para qué los va a estrenar si de por sí vamos a ir a esa iglesia solamente de visita? Y entonces él no se puso los zapatos, sino que se fue con unos viejillos. Y ese día, después de que fuimos a la iglesia y ellos empezaron a hablar de, llegando yo y hablando del diezmo, digo yo, pucha, me equivoqué de día, ¿verdad? Y luego dice el muchacho, yo no sé qué es lo que ustedes tengan, pero hoy tienen que echar todo en la canasta. Echen los relojes, los anillos y si tienen zapatos nuevos, échelos. Inmediatamente yo lo que hice fue ver los zapatos de mi esposo y dije, qué dicha que se puso los viejos. Pero yo no sé si ustedes son muy radicales en lo que hacen, pero a mí me ha costado mucho quitarme esas enseñanzas que tuve. Entonces, desaprender ha sido sumamente doloroso. Después de haber visitado esta iglesia por varios años, un día decidí, le pedí a Dios que me diera la dirección y le dije, Señor, no puedo, yo estoy demasiado atada a esa enseñanza. No había tal vez una razón específica, solo sabía que mi papá me había enseñado que los cristianos robaban y se dejaban el diezmo. Entonces, a pesar de que yo había recibido mucha información acá, me costó. Pero le tuve que decir al Señor, Señor, ayúdame a darte de lo mucho que me has dado. Nos pasó por una pandemia,
perdimos muchísimas cosas, pero el Señor hasta aquí nos ha sustentado. Mi esposo ha sido todo diferente, digamos, él siempre está pensando en el diezmo y él siempre está pensando cuando le dan propinas, sacar de las propinas, y a veces está como, hay que dar el diezmo, hay que dar la propina. Yo a veces quiero decirle, ya, déjeme hacer las cosas de otra manera. Pero sí ha sido sumamente doloroso. No sé si ustedes han pasado por lo mismo. Yo lo que busco hoy en día es una relación con Dios. Y si estoy aquí con este micrófono que me tiembla todo, es para contarles que ha sido sumamente difícil desaprender todo eso que yo llevaba como un yugo, y a veces yo he visto que el Señor, cuando yo llegué a la iglesia, no me quitó todo de un solo, porque me hubiera chimado demasiado. Yo me he ido quitando capas de muchas situaciones que tengo en mi vida, pero me he dado cuenta que a veces me las vuelvo a poner y no quiero que me las quite. En el tema del diezmo ha sido una disciplina en la que yo le he pedido, primero lo di como legalismo, y ahora yo le pido a Dios que me dé la voluntad de darlo con alegría. Y no solamente eso, también las ofrendas, porque si vemos en la iglesia, en la Biblia, en Lucas 21, el ejemplo de la viuda, yo siempre no quería ser como la viuda, porque yo decía, ¿cómo le voy a dar todo a Dios? Me voy a quedar sin nada. Pero cuando yo vi que inclusive había aquellos que daban de las obras, yo me puse a pensar, Roxana, usted ni siquiera está dando de las obras. De las obras, de lo mucho que Dios le ha dado, usted no está dando y no está siendo fiel. Entonces yo creo que si nosotros somos justos, y ahora que Leo estaba diciendo lo de las 3 calculadoras y que decía el 10%, a mí nunca me dio ese resultado. A mí en la calculadora 1 me dio mucho, en la calculadora 2 me dio demasiado, y en la calculadora 3 mejor me voy de aquí. Pero no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero ha sido una lucha constante. Sin embargo, les puedo decir que estoy aprendiendo a dar mi diezmo con alegría. Y yo hubiera deseado haber pasado por esa puerta y haber cambiado totalmente, pero el Señor ha tenido su misericordia conmigo y me ha venido trabajando en diferentes áreas. Entonces, ya mi esposo no viene con zapatos viejos, viene con zapatos nuevos y ropa bien mudada, y ya no tengo el miedo de que me van a quitar, porque ahora estaban diciendo, alguien dijo, hay que pagar, tenemos que dar. ¿Qué pasa si decimos, yo quiero darle al Señor? ¿Y qué importa? Yo he visto muchísimas veces que la canasta llega casi vacía atrás y se devuelve vacía. Bueno, entonces yo puedo poner el poquito que yo tengo, lo voy a compartir. Y entre las enseñanzas que yo tuve, mi papá sí era muy generoso. Entonces, en temas de dar por generosidad, yo no tengo problema, porque siento de que no lo estoy desobedeciendo. El tema era el diezmo. Y hasta el momento puedo decir de que me cuesta todavía a veces me hago la loquilla, pero cuando me estaba haciendo la loquilla la última vez, la hermana Angie me dijo que si podía dar el testimonio del diezmo. Yo, ay Dios mío, me tengo que volver a encaminar, pero el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y Él es fiel a sus promesas. Y yo creo que de las más tesarudas del diezmo he sido yo, y si Él ha venido trabajando conmigo, por supuesto que cada uno de ustedes también lo pueden hacer. Y es mentira que no podemos dar. Sí podemos dar. De lo mucho que tenemos podemos dar un poquito, y eso va a ser bendición para nuestras vidas. Muchísimas gracias. Bendito el Señor, hermanos amados. Porque aunque pues sí es un tema pues un poco difícil a veces, ¿verdad? Controversial, la parte de lo que es el diezmo, los dineros y todo. Hay testimonios en medio de su casa de cómo Dios bendice a su pueblo, de cómo si somos obedientes, Él bendice cada una de nuestras vidas. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos amados, todavía nos falta, ya Dios quiere el próximo domingo concluimos con este mensaje. Llevémonos todo lo que el Señor nos enseñó hoy, meditemos en nuestro corazón, qué es o a dónde todavía nosotros no hemos dado tal vez ese paso de fe. Primeramente espiritualmente, porque entendemos que ese afecto por la casa de Dios primero tiene que darse espiritualmente.
cada una de nuestras vidas. Y cuando entiendo eso, tengo el afecto por la casa física, por este lugar que Dios ha escogido para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para quedar concluidos en esta mañana, para pedirle al Señor que aún nos ayude, nos fortalezca en esta semana laboral que iniciamos también y para que sigamos viendo su gloria en medio de nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre, en esta tarde ya, Señor poderoso, porque tú no has sido escaso, Señor, para con cada una de nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Padre, por todo lo que tú has traído en esta mañana a tu pueblo, Señor amado. Yo te pido, Señor, que tú sigas abriendo nuestros ojos, Señor, que tú sigas trabajando en cada una de nuestras vidas, Señor, entendiendo, Padre, que la obra espiritual tiene que darse primeramente en nuestras vidas, Señor amado, y luego, Padre, se manifestará tu poder y tu gloria aún en lo físico, Señor. Gracias por tu pueblo fiel, Señor, por tu pueblo entendido, Señor amado. Bendice, Señor, cada familia aquí representada, sus finanzas, sus ingresos, Señor. Aún, Padre, si hay desorden, si somos mal administradores, ayúdanos, Señor, para poder administrar correctamente lo que tú nos das, poderoso Dios. Bendice, Señor, esta casa, Padre, que se ha levantado, Padre, como refugio para cada uno de nosotros, Señor, en donde somos instruidos, Padre, en donde somos enseñados, corregidos, en donde somos amados también, poderoso Dios. Gracias, Señor. Ponemos delante de ti esta semana, Señor, que iniciamos. Danos fuerza, Señor. Ayúdanos, Padre, para seguir aún adelante, dando testimonio de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor poderoso. Guarda a los niños, guarda a los jóvenes también, Señor, en sus escuelas, colegios, universidades, Señor poderoso. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden despedirse, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.